Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar con el ejercicio. Acá, documentos, ejercicio. Dice, el Centro de Investigación Sismológica en Colombia desea crear un algoritmo que le permita llevar el registro promedio de los movimientos telúricos ocurridos en 6 diferentes ciudades del país. Como estamos en la moda de los terremotos, ahí vamos a seguir el ejemplo. Sí. El algoritmo debe permitir el ingreso del nombre de cada ciudad y por cada ciudad se debe registrar un muestreo de 10 movimientos telúricos. El centro de investigación requiere que el algoritmo cumpla con los siguientes requisitos. Los nombres de las ciudades se deben guardar en un arreglo. O sea, ya automáticamente le estoy dando que deben utilizar ¿qué? Listas. El algoritmo debe permitir calcular el promedio de los movimientos telúricos y guardarlos en un arreglo. El algoritmo debe mostrar las ciudades registradas y el nombre y el promedio obtenido. El algoritmo debe mostrar el nombre de la ciudad que registró mayor promedio. Entonces, aquí hay varias cosas que se tienen que entrar a analizar. Primero necesitamos trabajar con una lista. Esta lista va a contener el promedio de los movimientos telúricos. Fíjense que en este enunciado hay una pequeña trampa. Si ustedes se dieron cuenta, yo les estoy diciendo 10 movimientos por cada ciudad, pero solamente se va a almacenar ¿qué? El promedio de esos 10 movimientos telúricos. ¿Sí vieron la trampa? Miren, 10 movimientos telúricos. El algoritmo debe permitir calcular el promedio de los movimientos telúricos y guardarlos en un arreglo. Pero como aquí no estamos trabajando arreglos independientes, se asume que estamos trabajando arreglos o listas dentro de listas. ¿Ok? El promedio de los 10 y ese es el que se va a guardar. Yo no voy a guardar los 10 movimientos. Voy a guardar únicamente el promedio. Entonces, entendiendo esto, vamos a hacerlo de esta forma. No tengo ahorita la pantalla acá para rayar. Voy a abrir Excel. Tengo que tener, ¿cuántas ciudades? 6 ciudades. Entonces, de por sí debo tener una lista de ¿cuántas? De 6 posiciones. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la lista de 6 posiciones. Voy a tratar de hacerlo más. Listo. Tengo las 6 posiciones. Este señor, al final, ¿qué es? Entonces, vamos a mirar si por aquí lo encuentro. Caramba, se me pierden esos elementos. Voy a apelar a mi superpulso. Esto es una lista, ¿cierto? Ahora, me pide que en cada ciudad debo almacenar ¿qué? El nombre y el promedio obtenido de los movimientos telúricos, ¿sí o no? Entonces, si yo necesito almacenar esos datos, pues obviamente deben estar agrupados. ¿Y se agrupan en qué? En una lista. O sea, hace que cada ciudad es una lista. La ventaja de que vamos a hacer con Python, sí, son 6 ciudades.
pero vamos a dejarlo totalmente abierto, que no sean 6 ciudades. Si quiere ingresar más ciudades, que la pueda hacer, ¿cierto? Para trabajar todo el tema referente a las listas. Aquí tenemos esto. Listo, tengo mi estructura. Fíjense lo que yo les estoy indicando acá y ustedes deben mentalizarse de esa forma para hacer un análisis antes de pasar al código allá como locos y después no saber qué es lo que van a tener que codificar. Tenemos una lista principal. Esta es una lista principal. Voy a poner LA, lista A. Y cada elemento de esa lista A está compuesto ¿por qué? Por otras listas. ¿Cuántas? No sé. Puede ser que sean las 6 ciudades, puede ser que sean 5, pueden que sean 4, 3, 2, 1. Bueno, todo depende de lo que nosotros digitemos. ¿Listos? Ahora, necesito reflejar esto dentro de Python. Pero antes de eso, yo necesito saber acá, cada lista, qué voy a guardar en cada lista. ¿Qué debería guardar en cada lista? El nombre y el promedio. El promedio es un cálculo, correcto. Entonces, obviamente, lo primero que debemos hacer es registrar la cantidad de ciudades, registrar todas las ciudades y luego sí empezar a registrar los movimientos telúricos para calcular el promedio y almacenarlo en esa ciudad específica, ¿sí o no? Los promedios sí, los 10 movimientos no se almacenan, porque fíjese que el ejercicio dice, debe permitir almacenar el promedio de los movimientos. Ya vamos a mirar eso cómo se hace. Entonces, como yo necesito hacer búsquedas, porque para poder agregarle la información de esos promedios a cada ciudad, pues yo necesito tener referencia de cuál ciudad debo buscar, ¿sí o no? Entonces, yo les comentaba el día de ayer que si yo quiero hacer búsquedas, se recomienda tener un espacio con algún código que nosotros identifiquemos de manera muy fácil la ciudad y no nos compliquemos con el nombre, porque el nombre puede tener muchos errores. Usted lo puede escribir en mayúscula, lo puede escribir en minúscula, mientras un código son números, entonces no va a haber pierde alguno. Entonces, en la sublista vamos a almacenar, ahora sí, el código que va a tener la ciudad. Fíjense que yo no les di ese dato allá en el enunciado. Cada uno es libre de pensar cuál es la mejor forma de poder realizar los procesos dentro del algoritmo, dentro del programa. Si ustedes se quieren complicar solamente con el nombre, pues hagan búsquedas con el nombre, totalmente válido. Pero resulta que, desgraciadamente, ustedes escribieron Bucaramanga y luego cuando fueron a hacer la búsqueda, ustedes escribieron Bemanga. Vayan a decir que no existe la ciudad. Entonces, por eso es importante siempre que uno haga búsquedas, la haga de forma indexada y eso lo vamos a ver en bases de datos. Siempre debemos tener un elemento principal que me identifique el registro. ¿Ok? Ténganlo presente. Les voy a almacenar el código, el nombre de la ciudad y el promedio. ¿Sí o no? El promedio. ¿Listo? Ya tengo el análisis. Fíjense, ya tengo el análisis. Ya me detuve un rato, pensé, rayé y ahora sí voy a pasar a la codificación. Entonces, venimos por acá
decir esto. Listo. Primero, debo tener mi lista donde voy a almacenar los datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es a declarar una lista totalmente vacía. Entonces, voy a llamarla a registro. La letra está muy pequeña, pueden ver bien. ¿Todos ven bien? Ahí, ahí. No les dé pena hablar. Profe, no se ve. Hágale. Ah, no, si ahí sí yo no lo puedo controlar porque es lo que grabe acá y yo me paro y me muevo, entonces ahí sí no tengo una diadema inalámbrica, ahí sí no, ni modo. Ahora, nosotros necesitamos empezar a llenar la información. En este caso, voy a utilizar una variable llamada opción y le voy a dar un valor de 1. No voy a trabajar en este caso el while, no lo voy a trabajar con una expresión lógica, la voy a trabajar con una expresión numérica. Entonces, mientras que opción sea diferente no sé, voy a poner 4. No sé cuántas opciones tengamos, si tenemos menos opciones o más opciones, igual tenemos que arreglar. Print, pero para acá, 1 punto, registrar ciudad. Mm, 2 puntos, salir. Por ahora voy a ir paso por paso. No me interesa todavía armar las otras opciones. Voy a ir paso por paso. Ahora, respuesta es igual a entero, input, esta expresión que estoy colocando acá, ¿para qué es? ¿Esto qué significa? Recuerden que esta expresión es una conversión implícita de tipo de gato, donde estoy convirtiendo una entrada que viene de tipo carácter a numérico. Recuerden siempre eso, el input siempre les va a regresar o les va a retornar un valor de tipo cadena, sea el que sea. Bueno, ahora sí viene la condición. ¿Cuál será la primera condición? En este caso, no es opción, porque yo estoy manejando una respuesta, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué dos? ¿Ustedes creen que podríamos utilizar únicamente opción? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿Es lo mismo respuesta a opción?
Pero ¿no creen ustedes que la opción que el usuario escoge la puede almacenar en la opción y quitar respuesta? Son preguntas que el profesor hace para revolverles el cerebro, porque en este momento deben estar experimentando un nivel de confusión bastante grande. ¿No es, sí o no? Ah, yo pensé que tenía razón en la variable. Ah, opción es lo mismo que respuesta. No, seguro. Van a mencionar lo mismo. Entonces, respuesta sobra. Sí. Ahí deberíamos poner que. Eso era lo que yo les quería llegar. Yo puedo utilizar variables, pero fíjense que aquí de manera intencional les coloqué una variable totalmente diferente a la que estoy validando en el condicional. Fíjense que en el while yo estoy validando opción. Si yo no tengo en cuenta esa opción, pues eso va a quedar infinito y nunca voy a poder salir del programa teniendo en cuenta la respuesta. Si yo quisiera utilizar respuesta como variable controladora del ciclo while, tendría que colocar aquí ¿qué? Respuesta. Podríamos empezar desde cero acá, porque igual cero es diferente de 4. Entonces póngale cuidado. La compañera me dijo, póngale cero. Yo le digo, bueno, listo, yo le pongo cero al compañero. Yo le digo opción. ¿Y aquí debería ser? Opción. ¿Qué pasa si la opción es uno? Voy a revisar que la ciudad, nada más. Entonces, nombre, o bueno, pongámosle ciudad, tiene toda la razón. Ciudad, eso es igual a input, ingrese nombre de la ciudad. Señora, código. Recuerden, un criterio importante es si un tipo de dato no se va a utilizar para una operación matemática, pues lo normal es definirlo como cadena. No, señor. Ciudad es el nombre de la ciudad. Cuando haga la búsqueda, voy a hacer una búsqueda por un número y no por un nombre. A ver, señor, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método utilizado en las listas para agregar un elemento al final de la lista? Indicamos que vamos a trabajar listas dentro de listas. Entonces, acá va código, nombre, perdón, aquí es ciudad,
y un 0.0. Nosotros siempre debemos tener en cuenta de inicializar todo, ¿ok? En este caso, yo estoy diciendo que la última posición va a almacenar los promedios de cada ciudad. Y al decirle 0.0, él automáticamente va a guardar un valor de tipo flotante. Es muy diferente a colocar únicamente el 0, ¿ok? Voy a colocar aquí lo siguiente, tengan cuidado. Ver datos lo vamos a utilizar para mostrar la información que tiene la lista. Entonces, ¿cómo se llamaba la novela de niño que daban todas las tardes? El IF, ¿cierto? Sí, yo voy a dar. El IF, el IF, ¿cierto? ¿Era una niña? Ah, bueno. Eso es igual que padres e hijos, por una eternidad. Entonces, en caso contrario, si la opción es igual a 2, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ver los datos. Entonces, print, entonces voy a poner aquí una F y voy a decirle, quiero que me imprima el código /t, que se utiliza para qué. Entonces, eso es un carácter de escape que inserta un tabular o un tab. Luego le digo nombre de la ciudad, /t. En Python hay mejores formas de hacer esto, pero como no voy a llegar a profundizar Python, pues no vamos a trabajarlo sino con caracteres de escape. Entonces, promedio de los movimientos. Promedio, es, promedio de los sismos. Listo. Entonces, truco de programación rápida. No se lo vuelvo a repetir. Shift, Alt y flecha hacia abajo. Copia la línea donde tengo resaltado. Alt, flecha hacia abajo. Desplazo la línea de código. No, ya no repito. Entonces, si este es, le digo print. Busca refugio. ¿Listo? Y un caso final sería que ¿qué pasaría en caso de que no se cumpla ninguna condición? La opción expresada no es válida.
Va a haber un punto dentro del entrenamiento que les vamos a hablar en inglés y les vamos a escribir en inglés, porque es un requisito que tenemos acá. Vamos a ver en qué punto nos dan esa prioridad. Entonces, esto significa que presione cualquier tecla. Ahora, voy a darle play, voy a dar el número 2. Fíjense cómo se está imprimiendo la tabulación. Sí, pero espere tantito. Estoy paso por paso. Les estoy mostrando cómo va a evolucionar el programa. Espere, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. No se preocupe. Ahora, dice el compañero, no falta mostrar los datos. Sí, faltan mostrar los datos. Esos datos se encuentran dentro de una lista. Y esa lista contiene sublistas. Entonces, yo podría recorrer la lista con cuántos ciclos. Uno solo. ¿Cuántos ciclos necesitamos en este momento para acceder a la información? Un for, dos for, que dice 3, que dice 4. Exactamente, necesitamos 2. ¿Por qué? Uno es para recorrer la lista principal y el otro es para recorrer cada elemento de la lista interna. O si sabemos exactamente la posición de cada elemento, pues no necesitamos el segundo. O sea, que ambas respuestas son correctas. ¿Listo? Todo depende de cómo nosotros necesitemos tratar la información. ¿Ok? Entonces, miren, póngale cuidado. El profesor siempre va a tratar de darles dos posibilidades. ¿Cuál van a usar? No sé, la que ustedes quieran. Si ustedes inventan una tercera, háganla. No hay ningún problema. Entonces, por ítem, yo siempre le pongo ítem. O sea, o le pongo i, o elemento, o ciudad, o lo que sea. El nombre es indiferente. Yo le pongo ítem. Que sea dentro de quién? Dentro de registro. Esto, dentro del registro. Ahora, yo sé que el registro contiene otros elementos. Y recuérdenme qué tipo de dato va a almacenar ítem. ¿Ah? No. ¿Qué va a almacenar ítem? No. ¿Dónde está? Entonces, ítem, ¿qué tipo de dato va a almacenar? La lista. ¿Y esa lista qué va a contener? Hoy, fíjense que son cosas que ustedes deben tener claras. ¿No? La lista principal en cada elemento que contiene. ¿Una qué? Una lista. Y esa lista contiene qué? Nombre, promedio, código. Si yo le digo que dentro de esa sublista, ¿cuáles son los tipos de datos que se almacenan?
Así como puedo tener una lista, y acuérdense, va a contener listas. Y esa lista interna puede contener, si quiere, más listas o más datos. Entonces, eso lo debe tener presente. Entonces, lo que le podría decir print. Entonces yo le digo que ítem, que es la lista, ¿en qué posición está almacenado el código? La posición 0. Tabulador, tabulador. ¿El nombre en qué posición está almacenado? Posición 1, el nombre de la ciudad. Acuérdense que las pequeñas cosas ayudan. Si ustedes me presentan un código ordenado y una salida de datos ordenada, esas pequeñas cosas ayudan en la puntuación. Si ustedes presentan un código totalmente desordenado y una impresión totalmente desordenada y legible, esas cosas les mejoran. ¿Okay? Y eso puede influirles positivo o negativamente en la prueba. ¿Okay? Porque es importante que ustedes desde ahora ya se metan en la cabeza el orden que deben tener al momento de la salida de los datos. Uno, es el código 1, 2, 3. De la manga. 2. Ahí está. Fíjense que tuve acceso a los datos a partir del subíndice. Okay. Ahora, ¿cómo se haría eso mismo con dos hijos? Miren, ¿por qué continúa si yo le digo salir? Porque la condición que tenemos por acá la tenemos en 4. Pero dejémoslo ahí porque ahorita va a salir la otra opción. Okay. Listo. Entonces, aquí tenemos versión 01. Yo puedo tener comentarios en bloque. Sí. 1, 2, 3 caracteres. Esto que está dentro de esos 3 caracteres, eso es un comentario en bloque. Quiere decir que este código ya no lo va a interpretar. ¿Ok? No.
Esto es para evitar colocar numeral, 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 numeral. Sí, estos son comentarios en bloque. ¿Okay? Quiere decir que si ustedes van a escribir mucho texto del problema, pues lo ponen aquí en la parte superior y le ponen comillas simples, comillas simples, comillas simples, y dentro de esas comillas, pues colocan el comentario. Voy a llevarme esto. Shift A, te lo paso por acá. Ahora, puedo decirle for y coma valor in enumerate item. Le digo print acá, voy a decir coma en, ¿se acuerdan de esa expresión para qué se utiliza? Para agregar al final de la impresión un carácter, ¿cierto? Entonces, al no agregar ningún texto, él automáticamente lo que va a hacer es aquí, anular el salto de línea. ¿Listo? Entonces, ¿esto que estoy haciendo es algo extraño para ustedes? De pronto sí. Resulta que muchos me preguntaron, profe, ¿cómo hago para saber la posición de cada uno de los elementos que se encuentran dentro de la lista a medida que yo la recorro? Resulta que hay un término en programación que se llama desestructurar. ¿Qué significa eso? Desarmar la lista. Entonces aquí lo que estoy haciendo con esta función enumerar es que el valor que i me va a tomar el valor de la posición del elemento 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Valor me va a tomar el valor que está contenido en esa posición. Quiere decir, de acuerdo a lo que vemos acá, valor valor en cuanto al código, ¿qué índice tendría? 0. Y valor que contendría el valor del código, y así sucesivamente. Voy a tratar de imprimir esto a ver qué sucede. Es parecido, ¿sí o no? Lo que está sucediendo acá es la cantidad de tabuladores. Pero fíjense que es muy similar a lo que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Es exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que tenemos que controlar muchísimo mejor el cuento de las tabulaciones. ¿Ok? Tenemos las dos versiones. ¿Cuál de esas dos versiones van a utilizar? No sé. Yo les estoy planteando las posibles soluciones, pero yo me quedo con la primera, que tengo mayor control sobre cada uno de los elementos. Listo. ¿Qué necesito hacer ahora? Registrar los movimientos telúricos. ¿Sí o no? Eso no lo he hecho.
Y para revisar los movimientos telúricos, ¿qué tengo que hacer? Y antes de pedirle al usuario que los ingrese, ¿qué debo hacer? ¿Ah? Si voy a leer los movimientos telúricos, voy a calcular un promedio y se lo debo guardar a una ciudad, ¿qué debo pedirle al usuario? La ciudad a la cual le voy a ingresar el promedio, que busque la ciudad. ¿Ok? Entonces, me voy a llevar esto. ¿Sí? Y lo voy a pegar acá. Esto se hace mejor con funciones, pero bueno. ¿Qué quiero hacer acá? Primero mostrarle al usuario cuáles son las ciudades que están registradas para que él sepa qué códigos hay. ¿Listo? En caso, en caso de que pues, no supiera eh, el nombre o el código de esa ciudad. Ahora, después de que ya tengo claro, pues ya he visto las ciudades y he revisado el código, entonces le digo, declaro una variable que se llama código buscar y le digo, haga un input, ingrese el código de la ciudad. Ya lo tenemos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Volver a registrar esto, volver a recorrer la lista. Todo esto que se está haciendo de forma repetitiva, nosotros lo podemos hacer con un componente que se llama los métodos, que eso lo vemos la otra semana. Entonces, acá le digo nuevamente que me recorra la lista y que me haga la búsqueda. ¿Cómo hago la búsqueda? ¿Cuál es la condición? ¿Mm? Pero denme la expresión, no me digan en español, denme toda la expresión. No, denme toda la estructura. No, if, ¿ok? No. ¿Ítem de qué tipo de dato es? Lista. Picot, ¿qué está dando ya?
Entonces, si el código está en ítem, ¿qué va a suceder? Uy, empezamos a pedir cuáles datos. Y por esos movimientos telúricos debo que calcular. Entonces, debería entonces acá decirle suma es igual a cero. ¿Cierto? Que es una variable de ámbito que global o local. Local. ¿Y es local a quién? Al if, ¿cierto? A la condición. Ahora sí, for i in range, empieza en la posición 0. ¿Cuántos son? 10,1. Recuerden que si empiezo en 1 solamente me va a leer 9. Empiezo en 0 para que me tomen los 10 lecturas. Listo. Luego acá le voy a decir que me haga, no sé, le creo una variable llamada dato igual a float, ¿cierto? Input, ingrese el valor del movimiento telúrico. ¿O será que yo le puedo decir eso es un acumulador? Está bien. Eso es un negocio serio. Eso se llama y decremento. Así como puedo hacer suma, puedo hacer resta, multiplicación o división. En este caso, estoy haciendo un acumulador. Es como si yo tuviera suma igual a código y es más fácil de leer para los programadores. Eso se llama código. Es póngale cuidado lo que va a suceder acá. ¿Se acuerdan los puntos de interrupción? Vamos a colocar un punto de interrupción exactamente para ver el comportamiento de esa variable. ¿Listo? Voy a extender acá. Recordemos que para ejecutar con puntos de interrupción utilizamos el escarabajo de este acá. Le doy play, digo depurar, me pregunta qué tipo de archivo quiero depurar y le digo que archivo de Python.
Perfecto, mágicamente estamos acá. Opción número 1. 1, 2, 3. Ciudad, no sé. Le doy el número 3. Me muestra la ciudad. Entonces ingreso el código de la ciudad. 1, 2, 3. Perfecto. Aquí ya me está pidiendo. Entonces le doy acá. Ingrese el movimiento telúrico. Le voy a decir 4.3. Vamos a mirar cuánto vale suma. 4.3. Le voy a dar acá siguiente. Va para el siguiente dato. Vamos a decirle 3.5. Entonces, ¿cuánto debería valer suma en este momento? ¿No es lo mismo? Es exactamente igual. ¿Listo? Suspendemos porque lo que quería era demostrarles que la operación es igual. Es igual. ¿Listo? Muy bien. Ahora, después de que yo ya tengo la suma que debo calcular, promedio. ¿De dónde sacamos el promedio? Entonces, aquí tenemos algo que se llama ítem. ¿Qué ítem es la lista? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo hago para modificar el valor de un elemento que ya existe en una lista? O sea, tengo que, primero debo indicar que la posición y luego sí, la asignación. Listo. Después de que ya tengo todo el acumulado, le voy a decir, entonces, que ítem, ¿en qué posición? La posición 2. ¿Por qué la posición 2? 0, 1 y 2. ¿Ok? Esto es igual a ¿quién? Suma, dividido, ya. Eso es todo. Ahí ya tengo el promedio. Vamos a hacerlo. Acá yo podría colocar acá una variable constante que diga número de la muestra. Número muestra. Es igual, pongámosle 3. Esto es una constante para no estar molestando acá y acá. En caso de que yo les diga, ahora ya no son 3 sino 5, entonces ¿qué hacemos? Únicamente cambiamos acá el valor de la muestra y no tenemos que hacer el reemplazo en todo nuestro código. ¿Por qué lo hice así? Porque yo ahorita no voy a digitar 10 movimientos telúricos ni loco. ¿Sí? Y eso les va a pasar a ustedes cuando estén programando. Si yo le digo registrar 100 números, ustedes no vayan a ponerse a registrar 100 números en una prueba. Por lo menos hagan un muestreo por ahí de 5. Y ya después le dicen al profesor, ahí le dejamos su 100. ¿Ustedes qué va a hacer? ¿Listo? Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si realmente eso que hicimos funciona. A ver si realmente es lo que esperamos de nuestro código. Voy a registrar la ciudad. 1, 2, 3. Bucaramanga. Esto. Le doy 2. Está bien. Ahora le digo 3. Ah, bueno, ingresa el código de la ciudad. 1, 2, 3. Ingrese movimiento telúrico. Ah, bueno. 2.3. Luego 4.5.
luego 3.3. ¿Cuánto sería el promedio de eso? Serían 6, 11, 8, 9, 11 dividido en 3, como 3 punto algo. Bueno, más o menos 3, de 3 a 3 algo. ¿Cuánto? Enter. 2. 3.36. Es el promedio de los sismos presentados en Bucaramanga. En este caso, tengo una única ciudad, mayor promedio, ¿sí o no? Tenemos lectura de los movimientos, tenemos lectura de la ciudad, estamos haciendo el registro, ya hicimos el promedio. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Conocer cuál fue la ciudad de mayor promedio. ¿Quién quiere hacerlo? Yo siempre me he ubicado en las puestas de atrás para elegir. Ahora me voy a buscar. Pero me dijeron,